Mis hermanos, buenos días. Nuevamente los saludo desde casa, deseando que todos se encuentren bien, deseando que todos sean prosperados, que tengan salud y, y desde casa les mando mis saludos, les mando mi afecto, deseando que todos estén siguiendo las clases de la escuela dominical. En esta mañana les invito a que oremos para pedir la dirección del Señor y que Dios nos bendiga a través de su palabra. Señor, en esta mañana te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por la vida y la salud que nos das hasta ahora y también te damos gracias por las enseñanzas de estas lecciones que hemos tenido a través de este medio. Te rogamos que todos y cada uno de mis hermanos puedan tener acceso y que tu palabra siempre llegue a donde hace falta. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos con esa parte de la generación que olvidó a Dios, de esa generación que ya no tomaba en cuenta lo que Dios había hecho por ellos estando de esclavos en Egipto y cómo Dios los sacó con esa tremenda fuerza y poder, liberándolos del pueblo que los tenía bajo opresión por 400 años. Era una generación que seguramente había escuchado todo aquello que Dios había hecho, pero era una generación que ya no le interesaba seguir los mandamientos, seguir los preceptos, seguir todo lo que Dios había mandado a través de Moisés, de Josué, y, y era una generación que decayó yéndose tras los dioses falsos. ¿Recuerdan cuáles eran esos dioses a los que adoraban principalmente? Eran Baal y Astarot. Baal era el dios principal de los cananeos, que decíamos era un pueblo muy antiguo, que desde el Génesis se menciona que ya existía el cananeo en la tierra. Y ellos adoraban esos dioses. Quiero que vayan al libro de Jueces nuevamente. Estamos viendo el libro de Jueces en el capítulo 2 y espero que me sigan con su vista, si no, vamos a poner atención lo que dice Jueces 2, pero ahora vamos a ver del 14 al 19. Dice así: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová lo había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces era un pueblo, hermanos, que era necio, era obstinado, era muy difícil de controlar la conducta de ellos, y bueno, pues la desobediencia, la obstinación los llevó a que cayeran en manos de sus enemigos. Dice el versículo 14 que, que cayeron en manos de robadores. Y yo no sé si alguien ha tenido la experiencia de ser despojado, de que le roben algo, ya sea dinero, ya sea un celular, ya sea una computadora o hasta una casa o hasta algún terreno. Hay fraudes que se cometen de tal magnitud que hay gente que despoja de sus bienes a otras personas, ¿verdad? Y, y la Biblia dice que Israel cayó en manos de robadores, es decir, los despojaron
de todo cuanto les pudo haber pertenecido, ¿verdad? Recuerdan que ellos salieron con muchos bienes de Egipto, porque también ellos despojaron a Egipto con oro, con alhajas, con vestidos, y todas esas riquezas pues las tenía el pueblo, pero al caer en manos del enemigo, eh, por, por su misma necedad, ellos mismos fueron despojados de lo que habían poseído, ¿verdad? De hecho, hermanos, el despojo, aquí les puedo compartir un poco que el despojo es un delito que se presenta cuando alguien priva de la posición de sus bienes a otro. Y ya les decía, pueden ser terrenos, dinero, casas, carros. Hoy en día está muy de moda el que tú vas en tu carro, en tu auto y te bajan a punta de pistola y te despojan de tu vehículo. O vas por la calle y te despojan de tus pertenencias, de tu celular, de tu cartera, de tu reloj y muchas veces hasta la ropa se llevan los ladrones. Y en su mayoría se utiliza la violencia para, para lograr el objetivo. Entonces, esta era la situación del pueblo, estaban en manos de robadores, de gente que los estaba despojando. Y, y bueno, Dios es tan bueno, hermanos, Dios es tan amoroso que Dios no los estaba abandonando, Dios no los estaba dejando a la deriva. ¿Por qué Dios permitía todo ello? A pesar de que les amaba, era su pueblo. Bueno, pues porque Dios también necesitaba darles una lección para que ellos vieran la magnitud del pecado y sus consecuencias. Es como el padre cuando tiene un hijo que se, que se obstina en alguna actitud, en alguna conducta. ¿Y qué es lo que dice el padre? Dice, déjalo para que aprenda. Cuando vea sus errores, va a entender lo que yo le estoy diciendo. Y yo creo que es una actitud muy parecida a lo que Dios está haciendo con el pueblo. Los está dejando caer para que vean las consecuencias de sus actos, para que vean las consecuencias de todo lo que ellos mismos ocasionaron. Bien, pero la Biblia dice, ahí en el versículo 16, dice, y Jehová levantó jueces para que en que los librasen de mano de los que los despojaban. ¿Quiénes eran estos jueces? Bueno, eran personas del mismo pueblo de Israel que a los que Dios les hacía sentir el triste estado en que se encontraba el pueblo. Eran hombres que Dios levantaba para que representaran a Dios mismo ante los israelitas y poder liberarlos de la cautividad en la que se encontraban. Sin embargo, hermanos, el versículo 17 nos dice algo muy triste, porque dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Pues era un pueblo obstinado, era un pueblo necio, que decían, pues yo voy a tener mi estilo de vida, yo me voy a ir tras este Dios, a mí me gusta adorar a Baal, a mí me gusta adorar a Astarot, y ellos tomaban sus decisiones, pero sin tomar en cuenta al Dios verdadero. Ahora, el versículo 18 y 19 nos hablan como de un círculo vicioso en donde Dios está con ellos, los libra, pero luego el pueblo se vuelve a olvidar y vuelven a caer y Dios los vuelve a liberar porque Dios es Dios grande en misericordia. Pero quiero que lo leamos. Dice así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces les digo, esto era como un círculo vicioso en donde se arrepentían, o bueno, no se arrepentían, sino que Dios
los liberaba y mientras el juez estaba de por medio, el pueblo estaba ahí adorando a Dios, pero si el juez llegara a morir, entonces ellos igual se olvidaban de Dios y volvían tras los dioses ajenos, tras los dioses paganos, y volvían a ser gente idólatra. Es también como, aunque Josué no está catalogado como un juez, pero es lo mismo que sucedía en tiempos de Josué. La Biblia dice que mientras vivió Josué, todo el pueblo se mantuvo y adoraba y servía al Dios verdadero. Pero una vez muerto Josué y toda aquella generación, la nueva generación que vino, cambió totalmente, ¿verdad? Hermanos, hoy pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo personas que están con Dios, están con la iglesia, un tiempo les sirven, un tiempo se congregan, pero después viene el diablo y roba esa integridad, esa santidad, y esa relación contigo se interrumpe, esa relación entre tú y Dios se interrumpe, y decides por dejar los caminos de Dios, dejar la iglesia, dejar sus mandamientos, y incluso hasta te llegas a involucrar con gente que en vez de ayudarte, te alejan más de Dios. Entonces, Dios no te va a retener a la fuerza, pero cuando tú por tu propia decisión decides irte, decides tomar tus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios, el mundo te puede dar una vuelta muy, muy grande y te puede lastimar, te puede ofender, te puede abofetear, y después de que experimentas todo eso, muchos regresan a la iglesia, muchos regresan con el pastor y llegan llorando, llegan tristes, llegan eh, pues con ese clamor de cómo les fue el tiempo que dejaron a Dios. Y entonces la iglesia, el pastor empieza a orar por ellos para que Dios los libere, para que Dios los sane, para que Dios les prospere. Pero cuando las cosas vuelven a estar bien, eh, quizá mucha gente se vuelva a olvidar. Entonces es lo mismo que nos pasa hoy en día. Estamos bien con el Señor mientras estamos orando, mientras estamos clamando, pero luego ya que todo está en orden y que no tenemos necesidad de, de seguir clamando, pues como que nos empezamos a olvidar. Entonces, ¿esto qué nos indica, hermanos? Que nunca debemos dejar de orar, nunca debemos dejar de congregarnos, ¿sí? Y, y entonces, ¿qué es lo que necesita esa persona? Esa persona necesita más que la oración de un pastor, más que la oración de una iglesia, esa persona necesita un arrepentimiento en su vida y un cambio interno, que su corazón cambie, un cambio que transforme su vida y que mantenga una relación íntima y personal con Jesús. De otra manera, puede haber oraciones, puede haber un servicio, puede haber otras cosas que van en tu favor, pero si esas cosas se dejan de hacer, quizá tu vida se vuelva a derrumbar, se vuelva a desmoronar, y entonces caemos en el círculo vicioso que pudo haber caído la gente en Israel. Entonces, hermanos, eh, el corazón es lo más importante que Dios puede tener de nosotros. Aunque Dios nos demanda otras cosas, Dios demanda tiempo, Dios demanda, te pide ofrendas, Dios demanda tu servicio, tu alabanza, y está bien porque Él es el merecedor de toda honra y gloria. Pero si Dios no tiene tu corazón, entonces estamos en graves problemas. Por eso dice la palabra también, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. También el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, que no nos pase lo que el pueblo de Israel, que no tengamos círculos viciosos en nuestra vida espiritual y que nuestra relación con el Señor siempre sea constante, siempre sea lineal, que siempre sea ferviente, que siempre sea con ese gusto de servir, de adorar, de congregarte, de hacer todas las cosas que Dios demanda de nosotros. Que el Señor les bendiga en esta mañana
y nos vemos el próximo domingo.